Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a observar y a analizar un recurso que nos va a aclarar los temas que estamos tratando en la unidad número 1, que es sobre álgebra matricial. Entonces vamos a iniciar recordando que esto corresponde al espacio académico de álgebra lineal y al espacio que se llama Realicemos operaciones algebraicas con matrices. Vamos a iniciar entonces dando una definición de matriz. Es muy importante que se comprenda qué es una matriz. Se llama de orden M por N a todo conjunto rectangular de elementos A sub I sub j dispuestos en M líneas horizontales, que son las filas, y N verticales, que son las columnas, y se encuentran de esta forma como aparece en pantalla. Cada elemento de la matriz tiene un subíndice, como les decía, A sub I sub j, donde el primer numerito equivale al número de la fila donde está ubicado y el segundo número a la columna donde está ubicado. Es por eso que el elemento A sub 1, 2, entonces está en la primera fila y en la segunda columna. Vamos a ver algunas explicaciones generales. Las matrices son nombradas según su orden y el orden es unos numeritos que van multiplicados a un ladito de la matriz y que determinan el número de filas y de columnas que tiene. El primer número entonces nos indica el número de filas y el segundo número el número de columnas. En este caso vemos un ejemplo allí donde hay 3 filas y 4 columnas. Vamos a iniciar explicando entonces qué operaciones podemos hacer con las matrices. Las más importantes les daré un ejemplo para que les quede más claro. La suma y diferencia de matrices son dos operaciones que se hacen de una forma muy sencilla. Recordemos que las matrices, para poderlas operar, el primer paso que hay que dar es analizar si se puede hacer la operación o no. En el caso de la suma y la diferencia, hay que tener en cuenta que las dos matrices que vamos a sumar o a restar tienen que tener el mismo orden, o sea que tienen que tener el mismo número de filas que de columnas. Aquí vemos un ejemplo de la suma de matrices A y B. Tenemos la matriz A, cuyos elementos son 1, 3, 5, 7, y la matriz B, cuyos elementos son 5, 7, 4, 8. Vamos a hacer entonces la suma de A más B. Claramente, ahí en el pantallazo pueden ver que lo que se hace es sumar los elementos que están ubicados en la misma posición de ambas matrices. En nuestro caso, entonces vamos a sumar. Para obtener el elemento A11 del resultado de la suma, vamos a sumar A1 más 5. Después vamos a sumar A3 más 7. Luego nos pasamos a la fila 2 porque estábamos en la fila 1. Nos pasamos a la fila 2 y vamos a sumar 5 más 4. Para después sumar los segundos elementos de la columna 2, que son 7 y 8. De esa forma obtenemos el resultado de la suma de las dos matrices A y B. Para hacer una resta, entonces se procede de la misma forma, elemento a elemento, pues teniendo en cuenta que si vamos a restar, se debe de aplicar la ley de los signos para los números enteros o los números que estemos trabajando. Otra de las operaciones que podemos ver entre matrices es el producto de un escalar. ¿Cómo se define esta operación? Debes de multiplicar cada número de la matriz o cada elemento de la matriz por el escalar, que es un número. En álgebra lineal, a los números o los coeficientes les llamamos escalar. Veamos el ejemplo. Dice que vamos a operar 2 por A, o sea, vamos a multiplicar el escalar 2 por la matriz A. Lo que se debe hacer es multiplicar 2 por cada uno de los elementos de la matriz A y por eso obtenemos el resultado que se ve al final. 2, 10, 6 y 8. Llegamos a la operación de multiplicación entre matrices. Esta operación es una de las que, digamos, tiene un proceso más largo y debe ser muy claro para que ustedes lo apliquen, porque no se hace elemento a elemento, sino que hay que hacer otro proceso un poco más largo. El primer momento para multiplicar dos matrices
es darnos cuenta que sí se puede resolver esa multiplicación. Y para eso debemos verificar que el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. El ejemplo que aparece en pantalla muestra el tamaño de una matriz que dice que es de 3 por 5 y de otra matriz que es de 5 por 2. Notemos que el número de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda, que está encerrado en el círculo rojo. Cuando esos dos números son iguales, entonces podemos realizar la multiplicación. Y el tamaño de la respuesta será los números que están en los extremos, o sea, el número de filas de la primera con el número de columnas de la segunda. En nuestro caso, entonces, la respuesta será de 3 por 2. Entonces vamos a ver un ejemplo paso a paso. Vamos a multiplicar la primera matriz, que tiene 2 filas y 3 columnas, por la segunda matriz, que tiene 3 filas y 3 columnas. Lo primero, entonces, es revisar el tamaño de las matrices para ver si se pueden multiplicar. En este caso, entonces, notamos que la primera matriz tiene 3 columnas y la segunda matriz tiene 3 filas. Como esos dos números son iguales, entonces se puede llevar a cabo la multiplicación. Entonces, segundo paso. Vamos a tomar todos los elementos de la primera fila de la primera matriz y los vamos a multiplicar por los elementos de la primera columna de la segunda matriz, elemento a elemento, y después sumamos. Por eso ahí aparece 0 por 6 más 1 por 9 más 2 por 12. Se resuelven las multiplicaciones y por último se suman. Ese resultado será el elemento A11 de nuestra respuesta. Continuamos con la primera fila de la primera matriz, pero ya tomamos la segunda columna de la segunda matriz y hacemos el mismo procedimiento que hicimos con el elemento A11, pero este será nuestro elemento A12. Multiplicamos 0 por 7, 1 por 10, 2 por 13, resolvemos esas multiplicaciones y sumamos los resultados y nos da 36 y lo ubicamos en el espacio A12. Así continuamos con la primera fila y la tercera columna. Noten que en este caso entonces volvemos a multiplicar cada elemento de la primera fila de la primera matriz con los elementos de la tercera columna de la segunda matriz. Uno a uno realizamos la multiplicación, después la suma y tenemos el resultado. De esta manera ya tenemos todos los elementos de la primera fila de la respuesta de la multiplicación. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento pero cambiando de fila. Vamos a utilizar la segunda fila de la primera matriz con la primera columna de nuevo de la segunda matriz. Empezamos a multiplicar elemento a elemento, realizamos esos productos, sumamos y obtenemos el resultado. El siguiente paso entonces será con la segunda fila de la primera matriz y la segunda columna de la segunda matriz. El mismo procedimiento y obtenemos ese. Y ya para terminar entonces tenemos la segunda fila con la tercera columna, multiplicamos elemento a elemento, hallamos ese producto y sumamos. De esa manera entonces obtenemos el resultado de la multiplicación entre esas dos matrices. Vamos a recordar entonces que para multiplicar dos matrices no se debe hacer elemento a elemento, sino que se debe hacer este tipo de procedimiento. Recordemos que podemos encontrar ejercicios donde nos pidan elevar al cuadrado una matriz. Eso se resuelve también con este procedimiento, o sea, no se debe elevar al cuadrado cada elemento, sino que debemos de hacer el proceso de multiplicar esa matriz por ella misma. Hasta aquí está nuestro recurso, espero que les sirvan, que puedan rayar y repetir el ejemplo o los ejemplos para que ustedes puedan comprender muy bien. Muchos éxitos.